Hola de nuevo, amigos del canal. Volvemos a The Last of Us, llegando ya prácticamente a meta en un capítulo que, como nos temíamos, después de ver el final del anterior, vuelve para atrás y sí, regresa el bueno de Joel. Os lo contamos enseguida, como siempre, con Isaac Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Y no es que Joel, el amigo de los niños, regrese de entre los muertos para atormentar a Abby en forma de fantasma, sino en que nos vamos a ese siempre maravilloso y nada manido recurso del flashback para ver, entre otras cosas, Isaac, a Ellie cumplir años, muchos años, una barbaridad de años. Yo ya no sé. No sé cómo defender esta serie. O sea, no tengo ninguna necesidad de defenderla, pero, o sea, no entiendo qué han querido hacer en esta segunda temporada. En la primera temporada, pues, podían gustarnos cosas y cosas no podían gustarnos. En el apartado visual era espectacular. En esta segunda temporada el apartado visual sigue siendo brutal. Pero una cosa que brillaba muchísimo en la primera temporada era la narrativa y en esta segunda ha saltado absolutamente por los aires. Y este capítulo de flashbacks, del cajón de los flashbacks, no hace otra cosa que darme la razón en esta opinión, porque al final tampoco es algo que aporte absolutamente nada en este punto a lo que ya sabíamos previamente en el punto en el que nos dejó de ese presente supuesto con Ellie y con Dina. Entonces, a partir de aquí, unos sucesos varios, vemos a Joel, que está muy bien, y luego unos sucesos que hacen que finalmente Ellie se convierta en el personaje más odioso de 2025, ya veremos si de la historia de la televisión. Pero por ahora están consiguiendo que, ya lo dijimos en algún otro vídeo, empatizar con este personaje principal cada vez se hace más difícil y en este capítulo ya yo creo que ha saltado por los aires. Lo que pretende The Last of Us en este capítulo es llenar huecos, teóricamente. Lo que pasa es que no está llenando huecos, está llenando imágenes porque no nos está diciendo realmente qué pasó. Lo que pasó ya lo sabíamos. La cosa entre Joel y Ellie iba bien, dejó de ir bien y luego, al final de todo, bueno, más o menos se arregló. Ahora estamos viendo todo el tránsito utilizando como vehículo, como elemento de pivote, los cumpleaños de Ellie, que se suceden de forma alegre, y bucólica en Jackson, ya sabéis, esa ciudad maravillosa que tiene un Corte Inglés en el subterráneo, donde todo es bonito, hay paseos a caballo. Joel, que aparte de ser un manitas, es un luthier cojonudo, pues bueno, se va granjeando su relación con Ellie tornándose, ¿no? en esa figura paternal que él quiere ser, mientras que Ellie pues, se va convirtiendo en una mujer. Vemos ciertos rasgos de adolescencia supina, por así decirlo, y vamos viendo cosillas, ¿no? de por qué ella cada vez, bueno, entorna un poco más los ojos cuando ve a Joel. El problema es que a estas alturas de la serie y de la temporada, como bien has dicho, Isaac, ¿aporta algo más a lo que ya sabíamos? No. ¿Nos hace valorar más al personaje de Joel? Por mi parte tampoco. ¿Nos hace vincularnos más al personaje de Ellie? Yo creo que todo lo contrario. Nos hace tenerle muchísimo más rechazo porque además la vemos en algunos momentos acometer acciones que no tienen ningún puto sentido más allá del berrinche o la rabieta y no como para enconar un odio absolutamente profundo que lo único que podría justificarlo sería precisamente lo que vemos al final de todo, que es esa conversación en la que Ellie demuestra que tiene sospechas sobre que, bueno, se podía haber hecho una cura para la humanidad con ella y Joel pues la ha privado a ella misma y a la humanidad de eso. Y de hecho incluso me chirría un poco el personaje de Ellie, sobre todo viendo cómo ha ido la segunda temporada,
que en esta escena con Joel en el porche, ella hable de un propósito. Le eche en cara a Joel que no dejara que la mataran para hacer una cura, porque la ha librado de su propósito casi mesiánico, porque igual es mi culpa y no me he dado, pero no he visto yo en ningún momento, ni en la temporada 1 ni en esta, que Ellie hiciera algo más que vivir un día a día sin tener más noción de futuro que esa, y desde luego en ningún momento ha hablado de propósitos ni causas ulteriores a lo que es pues matar infectados, vaya, y sobrevivir. Vivir el día a día sin importarle a la gente que tiene alrededor. Con lo cual, ahora que de repente se convierta, ¿no? Bueno, este ser de luz, me parece fantástico. Esta escena final es la escena final del juego prácticamente, también hay que decirlo, ¿no? Esta revelación, este momento en el que si volviera atrás volvería a hacerlo 100 veces, como comenta en el propio videojuego. Es una conversación que en teoría en la serie sirve para que se lleven bien, porque acordémonos, a la mañana siguiente, Ellie dice, ya estamos guay, la cosa funciona perfectamente, con lo cual no, tampoco acabaste de entender la mente de Ellie en este aspecto. Pero bueno, es eso, ¿no? Yo esperaría, si tienes un montón de flashbacks, si tienes el saco de los flashbacks, si tienes varios momentos, pues hacer un causa-efecto, provocar que ese flashback sea importante para la narrativa, para lo que te están contando en ese momento en el presente, como hemos visto también multitud de veces. Pues es que es así. Al final los flashbacks viven manidos, pero también es un recurso que hemos visto en el videojuego, con lo cual yo creo que era importante ponerlo también en pantalla, pero no de esta manera. Lo que pasa es que hay una cosa que cambia respecto al videojuego, que es este episodio con el marido de la psicóloga, que ya sabíamos que el propio Joel se había visto obligado a pegarle un tiro entre ceja y ceja, pero nos lo cuentan de una manera que a mí personalmente me hace repudiar absolutamente al personaje de Ellie. Porque en el momento en el que una persona está mordida, entiendes que es una amenaza para absolutamente todo el mundo que tenga alrededor. Pero es que además ese hombre quiere despedirse de su mujer y a lo mejor lo último que ve es ese hombre abalanzándose contra ella para arrancarle la yugular de un bocado. Igual no es muy interesante que esa señora acabe teniendo ese recuerdo, por mucho que ese hombre quiera terminar sus días así. Oye, lo siento mucho, hay unas reglas. Joel tiene que cumplir esas reglas. Joel es la persona, el jefe, podríamos decir, de ese pequeño comando que tienen Joel y Ellie, y es Ellie la que se aprovecha de esa relación de parentesco, entre comillas, de padre e hija, para apretarle un poquito las tuercas cuando en otro momento seguramente no lo podría haber hecho porque, oye, mira, las reglas son estas y punto. Joel, por su parte, se la quita un poquito de encima. O igual no, igual llega un momento que ve que es que no va a llegar. Entonces prefiero pegarle un tiro y ya está. Y en vez de hablarlo, se calla, se espera, y cuando está todo solucionado, porque además hemos visto como la mujer del señor se abraza a Joel, le da las gracias y dice, bueno, pues ya está, lo he superado, Ellie suelta el misil sin importarle, Joel, evidentemente, porque es a quien quiere hacer daño, pero también sin importarle los sentimientos de la mujer, sin importarle los sentimientos del propio hermano de Joel que se encuentra ahí. Cero. Y te quedas a cuadros. O sea, esta es la protagonista que yo tengo que seguir y que tengo que esperar que en fin, que sobreviva. Y que me importe y a la que le tenga cariño. Y... No, ya nos estaba importando poco porque Dina nos estaba dando como mucho juego y perdió un personaje como más interesante. Aquí, en fin, si tengo que elegir entre un personaje como Joel, que también tiene sus problemas morales, y un personaje como Ellie, yo creo que al menos a Joel le podemos otorgar una lealtad que a Ellie le ha faltado muy mucho en este capítulo. Y ya está, no se puede defender de otra manera. El capítulo cierra con una escena muy breve que nos recuerda que antes de ese bucólico flashback, Ellie estaba torturando
a Nora, si no recuerdo mal, a una de las, iba a decir causantes, no, de obra desde luego que no, una de las presentes en la tortura y muerte de Joel, y entendemos, ya que se dirige muy decidida de nuevo a reunirse con Dina, con Jesse y con Tommy, que debe tener el paradero ya de Abby. Entendemos que sí, y esperemos que por lo menos el capítulo 7, que es el que va a cerrar esta segunda temporada, bueno, nos dé algo de carne fresca, por así decirlo. No sé si algo que nos pueda reconciliar, por lo menos con el personaje de Ellie, pero sí algo en el tono en el que venía estando la serie. De momento, no sé si hablar todavía, vamos a esperarnos a que acabe, de decepción, porque sabemos que The Last of Us ha hecho muchas cosas bien en esta segunda temporada, o ha hecho algunas bien, ha tenido algún capítulo realmente interesante, pero es verdad que parece que con el personaje de Ellie no están atinando. Qué bonita la escena del museo, eso también hay que decirlo, ¿no? Ese flashback que si hubiera estado roto, ¿no? Como hubiese sido un momento muy bonito, al final todos los momentos quedan absolutamente manchados por ese final tan desastroso que nos dan los flashbacks. Apocalíptico. La verdad es que el final, o sea, esa escena del museo y dentro de la nave y todo eso, esa relación es la que nos gustaba de la primera temporada entre él y Joel. A mí lo único que me está fascinando es que en Jackson no falta de nada. Me voy a y no pasa el tiempo. Está todo impoluto. Luego caminas 3 metros, te vas a un parque de atracciones de dinosaurios y está todo hecho un puto desastre. Pero Jackson... Que hacen turnos de... Hacen turnos para hacer la ronda y hacen turnos para limpiar. Son gente muy limpia. Dejadnos en caja de comentarios si estáis a tope con el si os ha parecido coherente ese final y qué esperáis del último capítulo de esta segunda temporada. Nosotros lo dejamos aquí, pero volveremos con mucho más, como siempre, con Isan Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán.